a tener, como les decía, estos dos invitados de lujo, un panel de calidad. Agradecerles de antemano por aceptar la invitación. Vamos a hablar de un tema que viene sonando mucho en los últimos meses y más aún en las últimas semanas, donde se han dado los escenarios de diálogo con el gobierno nacional, y es la denominada matrícula cero. Es un tema de interés para los estudiantes de la universidad pública del departamento, de la Universidad del Tolima, y pues para las diferentes instituciones de educación superior en el país. ¿Cómo se viene dando el tema? ¿Cómo empezó esta propuesta de matrícula cero? Lo vamos a ver aquí con nuestros panelistas, donde a raíz de la pandemia que vivimos actualmente, el coronavirus, pues vienen surgiendo desde los sectores democráticos, alternativos, progresistas e independientes en las universidades y en los diferentes espacios de elección popular, vienen surgiendo estas propuestas. Entonces, quisiera un poco que se presentaran. Juan Camilo, muy buenas noches. Cuéntanos un poco de ti, tu perfil, y un saludo para la audiencia. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es, como ya lo he dicho, Juan Camilo Tibaduiza, soy economista de la Universidad del Tolima. Actualmente, pues, sigo con mi compromiso con la universidad. Hago parte de un grupo académico que denominamos acá en el Tolima el Círculo de los Comunes, que es un grupo fuerte, que se trata de intenta estudiar las finanzas de la institución y fuera del campus, de los problemas comunes que aquejan, pues, digamos, nuestra sociedad, y es una iniciativa, pues, digamos, muy noble, ¿no? Desde hace 2 años vengo aportando el movimiento estudiantil desde el lado académico, entonces ha sido algo muy enriquecedor. Esto nos ha dado la oportunidad de llegar a otras universidades del país y poder aportar de una u otra forma, ¿no? Entonces, grosso modo, y sin ánimo de ser un poco narcisista, sería eso. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias. David Racero, representante a la Cámara por la coalición Decentes, representante de la Cámara por Bogotá. Tuvimos la fortuna de tenerlo con nosotros en Ibagué el año pasado, exponiendo su libro Reset, y también nos acompañó en la asamblea que realizamos de Colombia Humana. David, un gusto tenerte y cuéntanos un poquito, para quienes no te conocen en el departamento del Tolima, algo de tu perfil. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas los que nos ven, a ti, Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Juan Camilo, un gusto poder compartir contigo. Falta una persona, ¿cierto, Juan Diego? Tengo entendido que... Nos falta María José Murillo, que es también una compañera de la Universidad del Tolima, integrante de la FEU, que es una importante organización universitaria a nivel nacional, y bueno, está intentando resolver unos problemas de conexión, entonces en cualquier momento también va a estar María José con nosotros. Ahí lo menciono porque obviamente ustedes ahí conectados, si ven aquí a tres hombres, tratamos siempre de motivar la participación femenina. Yo trato, les soy sincero, de no compartir espacios donde no haya un ejercicio de diálogo hombres y mujeres, digamos. Entonces creo que por eso hago la alusión, porque eso hace parte justamente de nuestra actividad y de nuestra apuesta también desde la Colombia Humana. Un gustazo estar con ustedes, compartir, poder dialogar sobre este tema tan importante, que bueno, que ya ha empezado a avanzar en varias universidades, ha tenido ya algunas victorias, algunas parciales, otras más generales, pero bueno, de eso se trata, porque es una lucha que viene de antes y bueno, ya lo vamos a dialogar. Les comento, pues soy representante de la Cámara por Bogotá, de la coalición Decentes, Colombia Humana, OP Maíz, pero pues mi tradición política y mi accionar político es desde la Colombia Humana. Soy orgullosamente egresado de la Universidad Nacional de Colombia, estudié filosofía ahí, hice la maestría también en esa universidad y ahorita me encuentro adelantando mis estudios de doctorado también en la Nacho, candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales. Lo comento para decirles que soy, digamos, todo el tema de la universidad pública hace parte de mi ADN, ¿no? Hace parte de lo que es mi identidad, por mi formación, por mi convicción. Lo hemos abordado, por supuesto, en el Congreso.
sé lo que es la lucha estudiantil, sé lo que es la apuesta de la universidad pública, del fortalecimiento y la necesidad de nuestro país de fortalecer la universidad pública. Así que por eso, encantadísimo de este espacio y repito, muchas gracias por tu invitación, Juan Diego. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, también me presento, soy Juan Diego Angarita, soy politólogo, estudié por la Colombia Humana UP y bueno, presto a seguir construyendo desde este y desde todos los espacios este proyecto tan bonito como lo es la Colombia Humana. Bueno, ya entrando en materia, parece que María José sigue con problemas de conexión. Mientras tanto, vamos entrando en materia. Cuéntenos un poco para las personas que de pronto no están en contexto con esta idea. Empecemos Juan Camilo. ¿Qué es la matrícula cero? Pero, como les hablamos ahorita detrás de cámaras, ¿de dónde viene este concepto de matrícula cero? Nosotros desde los sectores alternativos entendemos la educación pública como un derecho fundamental, incluyendo en la misma la educación superior. Entonces, cuéntanos un poquito tu perspectiva sobre la matrícula cero. Tienes el micrófono apagado. No se te oye, tienes que activar el micrófono. Disculpen. No es una pregunta nada fácil, uno podría tratar de, digamos, apelar al derecho, a que es algo muy básico en el desarrollo del potencial humano, ¿sí? Y esta charla o discusión conceptual es una charla muy fuerte y que es global, no solo desde acá, y se ha dado ya en otros países. En Colombia esto casi apenas empieza a gestar esta gran discusión. A lo largo de la historia, los movimientos estudiantiles han exigido, digamos, cuestiones que son legítimas, pero que terminan por, digamos, morir con el transcurrir de los años, y es por el diseño institucional que existe en el país, un diseño institucional tanto político, económico y incluso en la educación. Recordemos que en la educación, el diseño institucional está para servir a la clase política, está para que los consejos académicos y superiores puedan calar sus intereses particulares por encima de los intereses de las comunidades y el interés, digamos, intelectual, ¿no? Entonces, en esta medida, se hace muy difícil, digamos, a veces exigir cuestiones tan nobles como, por ejemplo, la matrícula cero. Entonces, todo parte no de exigir la matrícula cero, sino del costo de la educación cero. Hay que tener en cuenta, y esto hay que hacer una distinción conceptual muy bien hecha, y es que matrícula no es igual a costo de la educación. La matrícula en realidad representa una porción del costo de la educación. Cuando uno tiene que pagar pines, cuando tiene que desplazarse a la universidad, cuando tiene que pagar una residencia, tiene que pagar una alimentación, todo eso hace parte de una canasta educativa. Entonces, la matrícula es solo una pequeña parte y en este momento es el primer paso que estamos dando para, digamos, la gratuidad, ¿sí? Para la ciudadanía, la sociedad, que en realidad no es gratuidad, porque alguien debe asumir ese costo. ¿Y quién debe asumirlo? Pues debe asumirlo el Estado, deben asumirlo lo que nosotros proponemos, que son las entidades territoriales, entre otros actores, ¿no? Entonces, esta propuesta o esto de la matrícula cero no nace por algo coyuntural, no nace por una pandemia, no nace por un shock externo, por una crisis económica, sino que nace por la ontología de la educación, nace por, como decía el maestro Carlos Gaviria en algún momento, por tener una Summerhill, una escuela de la libertad en la que la gente se pueda formar y desarrollar pues, su potencial humano. Entonces, es un primer paso para liberar los costos de los hogares en materia educativa y poder, digamos, avanzar en esta Colombia que está tan golpeada por carencia de educación, tanto en cobertura como en calidad. Entonces, eso puedo decir grosso modo como para ir calentando.
Creo que Juan David se desconectó, ¿cierto? Tienes el... Yo también no lo veo, pero bueno, entonces, pues yo continúo. Yo creo que también complementando un poco lo que dice Juan Camilo, es lo primero que me parece fundamental dejarlo muy claro, y es que este tema matrícula cero no inicia con la cuarentena. De por sí es una demanda que va asociado a una apuesta de la lucha por la educación superior pública, gratuita, de acceso, de cobertura y de, sobre todo, de sostenimiento de los estudiantes, de jóvenes y estudiantes en general, a la universidad pública. Yo quiero darles unos datos para complementar. Primero, como en esa reflexión de fondo, que digamos que Juan Camilo lo ha tratado muy bien, y lo aterrizo ahora a la realidad de la crisis del coronavirus. Esta apuesta de la necesidad de lo que es una universidad especialmente pública, gratuita, abierta, parte de algunos elementos. Digamos, por supuesto pueden haber más, pero quiero traer a colación unos en particular. Por ejemplo, estamos en un país donde la cobertura de acceso a la educación superior sigue siendo muy baja respecto a, bueno, ahí volvió Juan. Hola, Juan. Disculpen, se me desconectó el internet. Pues yo tomé la palabra para seguir respondiendo a la pregunta, Juan, ¿cierto? Perfecto. Listo. Dale, perfecto, gracias. Entonces, algunos elementos de por qué justifican llegar a esta propuesta de matrícula cero. Insisto, en general, en la apuesta a lo que es la educación, el fortalecimiento de la educación pública en el país. Unos elementos de cifras concretas. Tenemos una cobertura todavía muy baja en términos, por ejemplo, de lo que se ameritaría una reflexión de lo que es el siglo XXI como el siglo del conocimiento y del saber. Una cobertura en donde de cada 100 jóvenes que se gradúan de bachiller, solamente 50 logran ingresar a un instituto de educación superior, llámese universidad pública, universidad privada, instituto técnico o hasta universidad de garaje, que todavía siguen habiendo unas que otras por ahí. Pero una cosa es entrar, 50%, y otra cosa es terminar. De ese 50%, solamente alrededor del 20% culmina, porque una cosa es entrar y otra cosa es graduarse, por todos los costos asociados a la educación, como lo estaba diciendo muy bien Juan Camilo, porque no es simplemente el entrar, sino lo que implica mantenerse, muchos de los jóvenes teniendo que trabajar, teniendo que sostener a sus familias, a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Entonces, la situación en educación superior es dramática. Estamos hablando que solamente se están graduando 20% de los que los que entran en nuestro país y tienen estudios universitarios, y peor aún cuando estamos hablando de posgrado, ¿no? Peor aún. Y esa es la reflexión de fondo, porque el siglo XXI, en la cuarta revolución industrial, que es el siglo del saber, en donde la robótica, en donde en la tecnología, lo tecnológico, digamos, ya están años luz a nivel internacional, especialmente en los países de la OCDE, en el cual Colombia entró este año, y nosotros seguimos muy atrasados, ¿no? Entonces, primero hay un tema de cobertura. Segundo, el elemento de la política pública de educación superior. ¿Cuál es la política? El enfoque de la política, que tiene que ver con la noción que tiene el modelo neoliberal de lo que es las políticas de educación superior para nuestros países, de toda Sudamérica, Latinoamérica, y tiene que ver con esas políticas de qué es lo que ha privilegiado el gobierno nacional, el Estado, en los últimos 30 años, de lo que tiene que ser las políticas en educación superior. Y aquí vemos algo muy particular, por ejemplo, también cifras. Este gobierno ha privilegiado, este Estado, perdón, porque no solamente Duque, ahí también entra Santos, y también entra Álvaro Uribe Vélez, y también entra Pastrana y para atrás. Ha privilegiado lo que es la intermediación financiera, bancaria, vía crediticia, para poder sostener la educación para quien quiere estudiar, en vez de fortalecer la universidad pública y la ampliación de cupos. En concreto, del 2000, les traigo un dato, del 2010 al 2016, 2018, últimos años, el ICETEX, por ejemplo, se vio fortalecido en inyección económica para hacer créditos en un 677%, mientras que, por ejemplo, fortalecimiento de universidades públicas para ampliar la cobertura, no simplemente para el gasto recurrente, no simplemente el aumento de año tras año del IPC como está establecido, sino como posibilidad de oferta educativa, a duras penas ha crecido un 50%. Imagínense, ICETEX 677% y oferta para cobertura apenas 50%. Es la lógica más bien de que
tiene que haber una intermediación bancaria. Todos sabemos muy bien que el ICETEX no es un instituto de fomento de educación, eso es mentira, eso es mentira. El ICETEX es un banco y opera como tal. De por sí el ICETEX en su misionalidad y la forma como está estructurada, aunque sea una entidad pública, opera como un banco literal. Ahí tuvimos unos debates con el director del ICETEX hace un mes y eso es clarísimo, ¿no? O sea, la preocupación es más bien de cómo optimizar recursos dentro del ICETEX y no garantizar el derecho fundamental de la educación. Ese es otro dato que traigo a consideración. Y tercero, para terminar esta primera pregunta, tiene que ver con la noción de lo que implica la educación para reducir las desigualdades en nuestro país. En un país donde somos altamente desiguales, de los más desiguales del mundo, los que encabezamos la desigualdad especialmente en Latinoamérica, la desigualdad, según los estudiosos, por ejemplo que lo traigo aquí, lo traigo a colación, eso es lo bueno estar en la casa como para que le recomiendo muchísimo, Tomás Piketty, Capital e Ideología, este es el último libro, este es el del Capital, salió el año pasado. Él habla justamente que lo que más afecta a las desigualdades en los países es dos cosas fundamentales: el sistema tributario, de cómo se recaudan impuestos, que si es progresivo o regresivo, pero especialmente la educación. La desigualdad es un factor de desigualdad cuando no hay educación, cuando no hay promoción, o puede ser un factor de disminución de la desigualdad cuando realmente se adelantan políticas agresivas, coherentes, fuertes, ambiciosas para reducir la desigualdad en términos tanto del país como en términos de educación. Es decir, concluyo, nosotros hacemos una discusión y nosotros no es simplemente, lo digo como bancada alternativa, yo en lo personal como congresista, sino desde antes de ser congresista. En esto estamos el movimiento estudiantil, el movimiento social, digamos, aquí hay un gran acumulado de esta lucha. Lo que ha planteado es siempre tratar de poner sobre el debate público en el país lo que es la idea de la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior de cualquiera que quiera estudiar, que la barrera, que lo económico no sea una barrera de acceso, ya sea porque las universidades públicas no pueden ofrecer porque no tienen plata, no pueden ampliarse, o ya sea también por las limitaciones económicas de los hogares, en un país donde estamos llegando a 30% de pobreza y peor aún con esta situación. La necesidad de pensarse en la educación pública, sobre todo como motor de desarrollo y de crecimiento y de oportunidad para el país del siglo XXI. Llego entonces al coronavirus, con esta crisis que ha afectado a los hogares colombianos, especialmente a las clases medias y sectores populares, surge mucho más esta propuesta y el hashtag es preciso, matrícula cero ya, justamente para poder popularizar una bandera que ya venía desde antes. Y esa popularización, como lo planteo, implica poder darle argumentos a otros que de pronto no están tan cercanos a esta lucha estudiantil o esta lucha de hace años, que ha sido motor de los paros, siempre está en la agenda de los paros y de las marchas y de las asambleas estudiantiles, para poderlos contagiar y decirles es necesaria una matrícula cero ya, porque en este momento la crisis económica motivada por la crisis sanitaria no puede ser, insistimos, una barrera de acceso o de permanencia o de no permanencia de nuestros estudiantes. Es el momento de que el gobierno nacional, con un gran esfuerzo que tiene que hacer en acuerdo con las universidades, asuman el costo de la matrícula, por lo menos el costo de la matrícula semestral, para que los jóvenes no salgan, no dejen de estudiar el próximo semestre, que no dejen de estudiar el próximo semestre y el próximo año y ojalá los próximos 2 años, porque la crisis económica, eso no vamos a retomar a sendas de crecimiento o estabilidad el próximo semestre, eso puede demorarse 1 año, 1 año y medio, como lo dice hasta el mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces, es la necesidad de no castigar a aquel que quiere seguir estudiando, no castigar a aquel que ve en el estudio una posibilidad de crecimiento, de apuesta a nivel personal, familiar. Y eso creo que se está popularizando, eso es lo que estamos diciendo. Creo que este tema matrícula cero ya está generándose está generando, como dicen acá, un pequeño avance, un gran avance, porque se está contagiando en otras capas que antes no teníamos, digamos, y eso por eso la apuesta. El hecho, termino, Juan, que la garantía del derecho a la educación
para que nuestros jóvenes no dejen de estudiar, a partir del pago de la matrícula, ¿cierto? Del subsidio a la matrícula o del no cobro de la matrícula, como lo queramos llamar, implica un alivio a los bolsillos de los estudiantes, un alivio al bolsillo de sus hogares, cuyo beneficio, aparte de la garantía del derecho a la educación, de seguir estudiando, también tiene otros efectos positivos colaterales. Por ejemplo, que ese dinero destinado al pago de matrícula pueda ser empleado por el propio hogar en otras cosas, en otro tipo de consumo, en otro tipo de inversión o de ahorro. Y eso puede estimular la economía en el agregado, en la demanda general, en la economía general, cuando esa demanda ya a nivel macro puede estimular consumo de otra manera para activar la economía que está en recesión. Esa es la discusión ya económica detrás, que digamos ya va más allá de esta discusión que estamos planteando, pero que es un insumo adicional. Cuando tú alivias por medio de cualquier subsidio, de matrícula u otro tipo de subsidios a los servicios públicos, a las mismas tarjetas a los pagos de las deudas, de las tarjetas de crédito, etcétera, lo que estás haciendo en el fondo, ¿qué es? Posibilitando que esos gastos de los hogares puedan ser destinados para otro tipo de consumo. Y eso puede estimular la economía, mayores ventas, se reactiva el empresariado. Y el empresariado asimismo deja de estar despidiendo a la gente y es más, puede aumentar su producción y hasta volvemos a recuperar plazas de empleo, que es lo que se está cayendo. Así que es un círculo virtuoso y por eso estamos de lleno comprometidos con esta apuesta. Ya varias universidades la están asumiendo y creemos que si seguimos en este camino, podemos presionar mucho más al gobierno del presidente Duque para tomar medidas más ambiciosas en todas las universidades del país. Por supuesto, muchas gracias David y Juan Camilo por esta primera parte tan importante. Recordemos que hay cifras que indican que la deserción para este segundo semestre estudiantil podría estar rondando entre el 30 y el 50% del estudiantado, por lo que vemos en este momento de la pandemia del coronavirus. Observamos que el país está llegando también a unos niveles de desempleo muy altos que no se veían hace décadas, sin contar con la informalidad, el subempleo, que llega casi al 47% a nivel nacional. Entonces, hay argumentos de peso para poder darle viabilidad a esta propuesta. Y es muy importante que nosotros analicemos esto porque se nos ha dado a entender siempre por parte de los medios hegemónicos de comunicación, por parte del gobierno nacional y de los actores tradicionales de la política, que es que tiene que ser así, que es así el sistema y que financieramente es inviable hacerlo de otra manera. Resulta que es inviable para ellos, pero para nosotros sí es viable porque se dan alternativas diferentes. ¿Qué ejemplos ustedes conocen a nivel internacional, otros países que ya hayan aplicado, no solamente la matrícula cero, porque como observábamos y como ustedes bien lo han manifestado, la matrícula cero es solamente una parte de la lucha, por decirlo así, por la educación superior gratuita de calidad? ¿Qué otros modelos podemos guiarnos nosotros como país para mostrar también que es posible llegar a eso? A mí me parece muy interesante el trabajo que hace David desde el Congreso de la República, porque tiene un eslogan que dice: más que oposición, somos la alternativa, y siempre pues está bien dateado de cómo se puede hacer mejor, no simplemente, digamos, oponiéndonos a determinadas cosas, sino proponiendo una alternativa y una solución. ¿Qué ejemplos ustedes conocen? ¿Qué alternativas se pueden plantear ya entrando en materia respecto a lo técnico para aplicar esta financiación? Cualquiera que quiera empezar. Dale, David, arranca si quieres. Listo, bueno, a manera internacional, por lo menos de la región, porque acuérdense que hasta en Europa, bueno, aunque retrocedo un poquito, el tema de la gratuidad en educación superior es un gran avance que en algunos países se fue implementando a lo largo del siglo XX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y con esas políticas de los estados de bienestar, ¿no? Donde hubo una concepción
que jalonó la necesidad de hacer políticas públicas por parte del Estado para garantizar derechos, y en eso estaba la educación, entre otros más, toda la política, seguridad social, salud, pensión, que se fortalecieron casi en todos los países, por lo menos del ala occidental, que fueron victorias también, ¿sí? Fueron victorias y fueron acuerdos sociales, en aquellos países donde se ha, especialmente, por ejemplo, en Europa, donde se logra esta victoria, ha sido muy difícil retroceder en eso, ¿sí? Ha sido muy difícil. Cosa diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, que le ha apostado otra política de educación superior que es algo de lo que muchos de nuestros gobernantes han querido hacer. Entonces, primero porque hay muchos países de la región que tienen desde eso, digamos, el tema de la gratuidad de la educación de mucho tiempo atrás. Yo traigo algunos ejemplos en este momento concretos: Uruguay, Argentina, la misma Universidad Autónoma de México, que en Ecuador. Cada país puede tener algún tipo de particularidad, ya sea gratuidad absoluta o ya sea algunos costos casi hasta de manera simbólica, ¿no? Pero al final tienen la misma concepción, ¿no? Y la misma concepción es lo que hemos planteado hoy acá, es la concepción de decir que hay que tener un sistema de educación superior pública que pueda garantizar el acceso a la educación de quien quiera estudiar, ¿no? De quien quiera estudiar. Que el que no estudie no es porque no pueda, sino porque no quiere, porque de pronto tiene otra vocación en su vida, toma otro tipo de decisiones. Ya hay unas experiencias de eso a nivel internacional. Ecuador, por ejemplo, en la presidencia de Rafael Correa, digamos que él incentivaba mucho eso, y él hablaba también de la sociedad del conocimiento, como hablamos nosotros desde la Colombia Humana. Logró hasta avanzar y ser ambicioso en la construcción de una nueva universidad, también que la proyectó. No sé cómo está ahora, digamos, en eso sí no podría yo tener ahorita certezas, pero que traigo a colación la Universidad Yachay, sí, que es una universidad que tenía esa perspectiva casi como en la lógica del Silicon Valley de Estados Unidos, ¿no? Una universidad del conocimiento completamente moderna, completamente adecuada a las discusiones en materia científica, de aporte a la sociedad, digamos, la universidad como motor de desarrollo de la sociedad, ¿no? Ligado al empresariado, ligado a la sociedad civil en general. Entonces, hay apuestas a nivel regional, y nosotros estamos un poquito quedados, ¿no? Nosotros estamos quedados en eso. Nuestros indicadores están por debajo siempre de la media de la región en todo sentido. Por ejemplo, la apuesta del Producto Interno Bruto en la educación es muy baja respecto a lo que debería ser la apuesta digamos, dentro del promedio, insisto, de la región. Traigo simplemente un dato. Nosotros estamos apuntándole en este momento a 1.1% del PIB en materia de educación superior. El promedio de la región es de 1.7, ¿cierto? Ecuador es, por ejemplo, de 2, ¿sí? Está mucho más alto que el promedio. Entonces, nos hace falta, pero a la larga es la misma discusión, muchachos, muchachas, los que nos están viendo. Entonces, es un tema de voluntad política. Esto es un tema primero de concepción del modelo de sociedad que queremos proyectar, de lo que queremos hacer, si queremos en verdad construir una sociedad de conocimiento, del saber, o si queremos todavía seguir siendo una sociedad que dependa de la renta de la tierra, ¿no? De la renta de la tierra, ¿qué significa? Vivir de la cocaína, o vivir de la explotación de los recursos mineroenergéticos, del carbón o del petróleo, ¿sí? Que es de lo que menos puestos de trabajo genera, que menos exige conocimiento y sociedades de conocimiento para eso, porque simplemente vivir de lo que vende el petróleo y del costo del barril de petróleo. Así que o damos ese salto o nos vamos a quedar estancados, ¿no? Y creo que esta situación del coronavirus pues implica volver a retomar estas discusiones. El país debería estar haciendo, por ejemplo, y termino con esto, lo que implica no pensarse una sociedad del conocimiento. Podríamos nosotros estarnos pensando hacer nuestros propios respiradores. Podríamos hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no? Y hay unos avances en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, o en otras universidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué esta reflexión, si no la tomamos en serio,
implica generar decisiones para que esto no vuelva a ocurrir. Porque todos saben muy bien que este tema de la crisis sanitaria, esto se puede volver a repetir. Y no podemos ser otra vez una sociedad dependiendo de la demanda a nivel internacional de este tipo de respiradores. Tenemos que fortalecer la ciencia. ¿Y eso cómo se hace? Vía universitaria, fortaleciendo la educación superior. Y eso implica que inyección económica. Entonces, eso hace parte de la discusión. Y bueno, que la experiencia internacional nos sirva como ejemplo para poder nosotros ser un poco más ambiciosos en lo que es la política educativa, por lo menos de la educación superior. Excelente, David. Muy importante lo que mencionas sobre esa educación como motor de desarrollo de la sociedad, y muchas veces no se ve así por parte de quienes están en el poder. Simplemente se escudan o sus logros. Uno ve frecuentemente los gobiernos departamentos en sus logros dicen aumentamos el número de becados. Entonces, esos son los logros que muestran. Dice, aumentamos el número de becas en un tanto por ciento, o dimos infraestructura de pupitres, es decir, unas cosas muy mínimas que son maquillaje, pero que no cambian de fondo el modelo. O también es típico cada vez que hay alguna movilización popular del estudiantado, se responde y dice, mire, es que nosotros hemos aumentado el presupuesto tanto como Duque, lo que hacen es aumentar según el IPC insuficiente y que no permite verdaderamente hacer esa revolución educativa que era precisamente lo que proponía y sigue proponiendo el modelo de país de Colombia Humana para un país que se le ha medido a ese reto, que también es importante tenerlo en cuenta, porque las demás propuestas en cuanto a lo nacional presidencial no contaban con eso. Aquí hablaban precisamente, para decirse algunas de las personas que nos escriben, David Marín hablaba del caso Ibagué del Tolima, sus presupuestos para garantizar la gratuidad. Nos saluda también Hormiguero Ibagué, dice la Casa Conservadora no le ha interesado la educación que han hecho por ella cuando están en el poder. Dice Gabriel Rosero, la matrícula cero es un pequeño avance hacia la gratuidad de la educación. La pandemia devela la necesidad de invertir recursos en educación pública. Saludos desde la Universidad del Cauca, nos saludan también desde Sucre, Juventud Humana, Fusagasugá, nos saluda Estefanía Montoya también, Cristian Villanueva, Juliet Sora, Miriam Mallorca, muchas gracias a todos ellos y ellas que se están conectando a esta hora. Juan Camilo, tu percepción, hablábamos ahorita también sobre esa experiencia tuya como economista activo en el movimiento estudiantil y que ustedes precisamente son un grupo de economistas que han querido estar activos y proponer alternativas de solución. Incluso hubo un episodio hace algunos años donde la Universidad del... Tiene muy mala conexión. Se fue, sí. Pero bueno, continuemos, ¿no? Juan Camilo, este tema de la conectividad, esto debería ser también una discusión para ese tipo de debates, ¿no? El tema de la conectividad, todo lo que es fibra óptica, los hogares, todo eso. Ajá. De hecho, la educación, calidad requiere que hayan condiciones mínimas, como la conectividad en la ruralidad, y eso es presencia institucional, eso es descentralización, y ahora voy a tocar ese tema de pronto. Súper, así es. Juan Camilo, sigue, qué pena que se me va con frecuencia el internet. Yo me estaba refiriendo a un episodio donde la Universidad del Tolima tuvo que incluso disculparse, entiendo, gracias a que el grupo que ustedes lideran de estudiantes de economía y posterior egresados le lograron revertir unas cifras que las directivas de la universidad habían dicho erróneas sobre el funcionamiento de la misma. Continúa la intervención, por favor. Sí.
Fue un hecho curioso que en lugar de dividir, multiplicaron. Bueno, la pregunta es concreta, la pregunta es experiencias internacionales que hay en el resto del mundo. ¿Y esto en aras de qué? Esto en aras de aprender de los otros, no de copiar modelos, pero sí es rescatar elementos que pueden ser muy fructíferos para la política de educación superior que tenemos en Colombia. Y no solo la educación superior, eso es un tema que es para toda la educación básica y media. Estos son realidades que están en todas las escalas. Entonces, pues bueno. David hablaba hace un momento de algunas experiencias regionales de Latinoamérica. Tenemos casos excepcionales a nivel mundial, como son los países de la península escandinava, lo que es los daneses, los noruegos, los suecos, los alemanes, con su educación tan destacada, profesional, tecnológica, que no discrimina como hace aquí entre escena y profesional, sino que con unas condiciones muy equitativas para la formación investigativa, pero la formación también para el trabajo. Y bueno, esas son realidades y casos excepcionales que tienen una metodología muy detallada detrás para financiar, ¿no? Aquí también tenemos una metodología detallada, no vamos a decir que no funciona para atender la clase vulnerable, es otra cosa. Pero aquí hay índices sintéticos, el artículo 86 y 87, ahí viene detrás un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en un momento preguntábamos por qué matrícula cero. Queriendo rescatar un poco esto, hablaba de las raíces del problema. Es la desigualdad. Le veía detrás un libro de Stiglitz, ahí desigualdad. Habla muy bien, detalla algunos aspectos de ti, entre otros grandes economistas, sociólogos, politólogos. Y los problemas son estructurales y vienen desde hace muchos años. Y es porque los hogares en realidad no tienen con qué pagar la educación de sus hijos, no tienen cómo fomentar esa movilidad social, pero tampoco, y si tienen, esto implica dejar de ahorrar, dejar de invertir. Bueno, quiero hacer un llamado acá de pronto a la precaución. Por aprender de la experiencia ajena es que tenemos esto que tenemos, que es una educación en términos financieros muy deplorable. Nosotros tenemos un modelo importado de educación superior. Este modelo nace después de la Guerra Fría, se da acá en Colombia particularmente, Brasil, Chile, con el informe de Atkin, Rudolf Atkin, que trae el modelo estadounidense, que reestructura los consejos superiores y los consejos académicos y que fomenta principalmente la autofinanciación de las instituciones de educación superior. Esa es la consigna de Atkin. ¿Sí? Entonces, en esta medida, quiero rescatar que es un problema que viene de mucho más atrás, e incluso antes de Atkin, por allá en 1892, la educación en Colombia se movía un tanto interesante. La financiación no solo la daba el gobierno central, sino que también las entidades territoriales aportaban, ¿sí? Entonces ha sufrido una serie de evoluciones, pero la tendencia en el último siglo ha sido siempre a liberarse la responsabilidad de financiar las instituciones educativas, ¿no? Bueno, hemos implementado muchas cosas, el ICETED, también el tema de la financiación contingente al ingreso, que vienen de un modelo de Chile como tal, de importar, de aprender una experiencia en Chile, pero que se discute ya en Nueva Zelanda, en Australia y en Inglaterra, y viene desde los 70s, los estudiantes vienen pronunciando de los 70s, particularmente en el panel de Zacarías, y vienen dando una discusión muy fuerte por la educación en términos financieros, para que no asuman esos costos, no más créditos, porque aquí el que se le presta es el que a veces puede pagar, el que tiene un codeudor. Así funcionan los bancos. Le presta al que puede y al que no puede le prestan, pero lo condenan financieramente. Entonces, el panorama regional es un tanto similar al de Colombia. Argentina ha adoptado unas medidas en matrícula, pero en costo de la educación como tal, en lo que es inscripciones, si no me equivoco, en sostenimiento, pues aún resulta algo costoso seguir adelante. Brasil creo que es un tanto más flexible,
México también es un claro ejemplo. Las universidades de las Antillas, digamos, yéndonos un poco para el Caribe, antes tenían un modelo de, digamos, de financiación que atendía al 100% de la matrícula y algunas ayudas a otros costos educativos, pero definitivamente la injerencia de los Estados Unidos pues fue contundente y ahora tenemos un modelo pues gringo de autofinanciación por el lado del Caribe. Entonces la realidad es muy compleja, la realidad de la región de Latinoamérica y el Caribe es un tanto complicada y no podemos aprender mucho de ella. Tal vez sí, de Uruguay, que ha sido un claro ejemplo, ha destacado, es un país, digamos, un país de estado de bienestar europeo en Latinoamérica. Es un caso muy particular y que amerita mucho estudio. Ecuador ha tenido algunas iniciativas muy particulares, entonces, pues son casos que para hablar detalladamente, pues requeriríamos un poco más de tiempo. Me quiero referir a algo que hablaba David hace un momento, y es a los subsidios, a el inyectar educación vía política fiscal. Y es que en Colombia, y el argumento del Banco de la República, es que inyectar dinero a veces implica una mayor inflación. Esa curva de Phillips, esto de la relación inversa entre desempleo e inflación, eso no es una ley y eso ya no está pasando. Financiar las instituciones públicas con dinero emitido desde la banca, ojalá pública, porque no tenemos pública, eso no genera inflación, eso no genera en realidad un shock negativo para la economía, sino que por el contrario la estimula. La matrícula cero, financiársela a todas las universidades, eso no va a generar inflación. Eso no es un gasto, eso es inversión pura, ¿sí? Y la inversión, esa inversión es un tanto más necesaria, no para aumentar el PIB ni nada de esto, sino porque diversifica la economía y una economía es más rica en la medida en que es más diversa. El PIB en realidad no sirve para mucho, no es una medida de bienestar, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas justificaciones por el cual la matrícula cero se debe dar, ¿sí? Uno tiene que recoger elementos de todo lado, problemáticas históricas, temas coyunturales, y siempre convergen a un mismo punto, y es a un razonamiento que digamos, tiene una lógica muy fuerte detrás, y es que la financiación de la educación incluso puede rescatar a los que son partidarios del capitalismo, pues puede rescatar a este, ¿no? Entonces, bueno, eso es como grosso modo. Muy interesante esa exposición que hacen tanto David como Juan Camilo sobre esas experiencias internacionales que, como bien decía Juan Camilo, no hay que tomarlas al pie de la letra, sino que siempre intentamos construir nuestra propia realidad, pero teniendo como referentes también experiencias de otras naciones en lo positivo y en lo negativo. Quisiera preguntarle, para entrar en el último bloque, a David particularmente, ¿cómo se está dando ya esta discusión a nivel nacional, digamos, en las esferas del poder? David hace parte, pues, de la bancada alternativa en el Congreso de la República. ¿Qué personas están influyendo para que esto se dé? ¿Quiénes están influyendo para que no se dé? Y a Juan Camilo también preguntarle cómo se está dando esta discusión desde lo local, particularmente con nuestra universidad pública, que es la Universidad del Tolima. Entonces, empezaríamos este último bloque con David sobre la discusión cómo se está dando a nivel nacional, Congreso de la República, Ministerio de Educación, etc. La verdad, Juan Diego y amigos, en el Congreso y en la discusión de, como tú dijiste, las esferas del poder, yo veo un silencio aún, ¿no? Yo veo un silencio, la verdad, no tengo conocimiento de si la ministra se ha expresado, dado que en las últimas 2 semanas hemos tenido unas noticias
respecto a decisiones que han tomado algunas universidades concretas para avanzar en pasos gigantescos en este tema de la matrícula cero. No lo conozco, no sé si Juan Camilo de pronto de pronto si tú conoces algo, pero no conozco realmente un pronunciamiento de la ministra del Gobierno Nacional al respecto, ya por lo menos para decir que pronto lo estén pensando a nivel nacional, porque lo que está ocurriendo es que han sido iniciativas por universidades particulares puntuales, dada por un lado la movilización estudiantil en esas universidades que han podido plantear algunas luchas y han podido llevar a los rectores, a los CSUs universitarios a sentarse y a dialogar, como pasó en la Universidad del Valle, una experiencia muy bonita, una experiencia, cuando digo bonita, es una experiencia de que tiene todo su ejercicio de movilización, de acción y de sudor. Varios de los estudiantes de la Universidad del Valle hicieron hasta una huelga de hambre, ¿no? Y después se pudieron sentar y se tomaron unas decisiones que llevaron a la Universidad del Valle. Yo tengo aquí los datos, pero me permítanme aquí leer para no equivocarme. En la Universidad del Valle, por ejemplo, se pudo generar que a los estudiantes de estratos 1 y 2 se le garantizara su derecho a la educación sin ningún tipo de costo, ¿sí? Con un valor aproximado de 4.200 millones de pesos, y eso pues es una victoria, ¿no? Es una victoria realmente pues, del movimiento estudiantil y sentándose con las directivas de la Universidad del Valle. También tenemos la experiencia de la Universidad de Cundinamarca, que toma la decisión también, ese sí es generalizado, que permite llegar a beneficiar a 13.000 estudiantes de dicha universidad con un costo de 7.000 millones de pesos, que es excelente. Y miren que fue muy interesante la Universidad de Cundinamarca porque fue un acuerdo tripartito. Una parte de ese costo lo asume la gobernación, 54%, otra parte el gobierno nacional, 35%. Miren, en esa discusión estuvo presente el gobierno nacional, que es importante también mencionarlo, porque si lo pudo en un lado, se puede en otros, ¿sí? Y todos los que nos están viendo en otras universidades, esto es una experiencia concreta. Y tercero, en la universidad, la tercera parte, un 11%, la asume la Universidad propiamente de Cundinamarca. Vi en un tuit, en un mensaje, que la Universidad del Cauca también se logró la exoneración del 80%. Vi que alguien escribió, no sé si es verídica esa información, pero pues muy importante, ¿no? Y aquí en Bogotá, esta semana hubo un buen movimiento propiciado por algunas de las consejeras de Colombia Humana, como Heidi, hablando de la necesidad pues también de que en la Universidad Distrital aquí en Bogotá se necesita una salvaguardia y la política de la matrícula cero. Aquí en la Universidad Distrital estamos hablando de 27.000 estudiantes que se podrían beneficiar y el costo promedio sería de 14.000 millones de pesos en total. Los que se benefician son jóvenes estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que en la Universidad Distrital representan el 98%, imagínense, de su estudiantado. Entonces, estos son logros, insisto, parciales. Vi también la discusión que se está planteando en la Universidad del Magdalena con el gobernador Carlos Caicedo, que es más ahí la universidad la que tal vez no ha querido mucho, o la que está haciendo plan tortuga, pero es el gobernador, ¿no? Que tiene clara lo que es una política de educación superior, una política de fortalecimiento de lo público, la necesidad de la gratuidad y especialmente en temas de coronavirus, la apuesta a la educación. Recuerden que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ya había sido rector de la universidad, ¿no? Él tiene toda la experiencia en eso y la sacó adelante. Y es la universidad en este momento la que de pronto está colocando palos sobre la rueda. Pero en definitiva, para lo que nos escuchan, la propuesta del gobierno nacional ya la tenemos, ya se la hemos hecho. El balón está en la cancha del gobierno nacional. Nosotros estamos estimando que de manera general, para cubrir por lo menos todas las universidades públicas del país, un costo promedio aproximado de 1.8 billones de pesos para hacer posible esta medida de la matrícula cero y garantizar, insistimos, el derecho a la educación, que ningún joven se nos quede por fuera, que ningún joven vaya al próximo semestre a mirar cómo va a pagar y dice, no puedo pagar porque necesito esa plata para poder asumir los gastos de mi hogar. Sí, esto es lamentable, eso es triste, eso no puede pasar en nuestro país, así de sencillo. 1.8 billones, ¿saben cuánto representa 1.8 billones? Representa apenas, tengo aquí el dato, 0.61%
les digo la cifra exactamente, representa apenas 1.17 del PIB general del país y 0.66 respecto al presupuesto general de la nación. Miren, ni siquiera es el costo del 0.1% del presupuesto general de la nación. Como dijo Juan Camilo, es que ni siquiera es un gasto, es una inversión, es una inversión. Y es una inversión de doble vía, la inversión de la educación en sí misma, ¿no? De la educación en sí misma, que para nosotros que sí valoramos el tema de la educación y que es necesaria, no es simplemente un tema accesorio ahí de lo que hay que hablar, no, es que para nosotros realmente la educación es columna vertebral para poder avanzar como país, pero en segunda medida, porque lo vuelvo a repetir, no solamente es una inversión ya en el tema de educación, sino porque esto es una medida que puede beneficiar la misma economía. Es una política que activa la economía, que puede reactivar la economía. Ese 0.8 billones de pesos que el gobierno nacional podría canalizar para apoyar la matrícula de los estudiantes es 1.8 billones de pesos de hogares colombianos que se pueden destinar para otra cosa, que se pueden destinar para otro tipo de consumos. Yo espero que no sea en los Friday, ¿qué? En los coronavirus Friday y estos de COVID Friday. Yo espero que no sean eso, pero bueno, digamos, ahí están las libertades de cada quien, pero eso es para eso activa la economía por otros lados, eso tiene esas consecuencias completamente positivas, ¿sí? Por eso nosotros estamos, perdónenme, lo traigo a colación, por eso nosotros traemos como propuesta alternativa, que fuimos nosotros los primeros en ponerla, el tema de la renta básica de emergencia, que es el concepto que estamos manejando ahora. Yo vengo trabajando eso desde la universidad, yo he hablado de renta básica universal desde antes de la crisis del COVID, hice un foro hace 2 años en el Congreso sobre eso, traímos unos invitados expertos del tema de España, bueno, y perdón, no estamos hablando de la renta básica, pero la coloco como ejemplos porque nosotros, y eso es keynesianismo, Juan Camilo, bueno, no sé, creo que de pronto tú no comulgas, no sé, con Keynes, pero lo que es cierto es que en política de crisis Keynes nos puede dar muchas lecciones, ¿sí? En el sentido de que es por vía del consumo, por vía de la demanda, como dicen los economistas, que se puede activar la economía, ¿no? Entonces, al tener mayor capacidad adquisitiva los hogares, vía ese tipo de subsidios como una renta básica universal o renta básica de emergencia, como la queramos llamar, realmente activa la economía en un momento como estos, ¿sí? No dejar que la gente pase necesidad. Miren, en el país hay gente que se está suicidando. Aquí en Bogotá ya tenemos 2 casos de muertes así, porque es el terror de no saber qué hacer con tantas deudas o el terror de porque me quedo sin trabajo y conseguir trabajo ahora, imagínense. Es complejo, es que es muy complicado. Pero esas son las cosas que este gobierno, no porque no haya plata, ojo, es que no haya plata, por eso aquí estamos diciendo, no es ni siquiera el 0.1 del costo del presupuesto de la nación, es simplemente un tema de decisión política. Y para que haya decisión política tiene que haber primero una apertura mental. Stiglitz, de los libros que están por acá, él habla que el principal problema del neoliberalismo es que ya llega al punto, por ejemplo, personas como Carrasquilla, el ministro de Hacienda, cuyo principal problema es una barrera, insisto, no económica, sino una barrera ideológica. Son fundamentalistas del mercado y no les permite generar soluciones diferentes, extraordinarias, a una situación extraordinaria como la del COVID. No les permite, es una barrera ideológica. Y ante una barrera ideológica es muy difícil por muy argumento que tú le plantees, por muy evidencias que tú le muestres, porque la ideología se impone por encima de la evidencia, se impone por encima de la realidad. Es más, ajusta la realidad a su forma de comprender el mundo y a su esquema mental o a su cosmogonía. Entonces, yo no he visto todavía nada a nivel nacional, Juan, te soy muy sincero. Hemos propuesto eso aquí a la misma alcaldesa Claudia López, se lo proponemos. Bogotá es una ciudad que puede asumir ese costo. Bogotá lo puede hacer. Son 14.000 millones de pesos. En una ciudad como Bogotá que maneja para este año 22 billones de pesos. ¿Por qué no? Que este es el momento de reordenar nuestras prioridades. Es el momento de reordenar nuestras prioridades. Y reordenar no es simplemente con discursos televisivos todas las noches, no simplemente con alocuciones demagógicas. Reordenar implica canalización de presupuesto. O el resto es carreta. Y nosotros sí no nos vamos a dejar engañar. Y por eso somos críticos, por eso somos oposición y por eso planteamos medidas, porque más que oposición somos la alternativa de este gobierno y creemos que es posible hacer las cosas de manera diferente.
Claro que sí, David, muchas gracias. Eh, nacional, ¿a lo escuchan ahí? Más o Siento menos. que se me va la... en ese vemos como los ejemplos que nos mostraba David, que es cuestión de voluntad política, porque el gobernador Carlos Caicedo del Magdalena, ¿cómo él sí puede promoverlo en un departamento como el Magdalena, que no es de los que más ingresos recibe de la nación por transferencias, que no es un departamento, digamos, entre comillas, rico, porque aquí en Colombia no hay ningún departamento rico, pero que es un departamento que entiende una concepción diferente de la educación, un modelo diferente. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta eso, porque de ahí es donde parte todo. Si se tiene la voluntad, si el gobernante no es un fundamentalista del mercado, como bien lo decía David, pues va a buscar alternativas diferentes. Ya aterrizándolo aquí a nivel local y con lo que decía David de Carrasquilla, recordé aquí el alcalde Andrés Fabián Hurtado, el alcalde de Ibagué, como gran logro muestra antier para contrarrestar los índices de desempleo, que se reúne con la bancada conservadora, que es el senador Miguel Barreto, la representante Adriana Matiz, etcétera, la plana, y se reúnen con Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos. Entonces yo me imagino qué consejos les puede dar el señor que aplicó una reforma tributaria, de hecho dos reformas tributarias, que aplicó la misma doctrina neoliberal. Entonces estamos muy lejos en cuanto a la región de tener que esos gobernantes implementen esas medidas diferentes. María José, la compañera que no nos pudo acompañar, nos acaba de enviar unos audios sobre el tema de la Universidad del Tolima. Voy a ponerlos, ustedes me dirán si se escucha o no, o si no, pues me tomo el atrevimiento de transcribirlos y de releer lo que ella manifiesta. La situación en la UTE es un poco compleja. ¿Se escucha ahí? Acabo de decir que la situación en la UTE es un poco compleja. Porque pues no solo son los estudiantes de presencial, de pregrado, sino que pues tenemos que tener en cuenta que el Instituto de Educación a Distancia que tiene la Universidad del Tolima maneja 21 CATs. Los CATs son los Centros de Atención Tutorial. De estos hay 21 pues en todo el país, tanto en ciudades como en municipios del Tolima, y pues que esto es un poco más complejo para poder leer los estudiantes de la Universidad del Tolima. Es algo imposible garantizarle el pago de matrículas a absolutamente todos los estudiantes, porque serían más de 26.000 millones de pesos en eso, y obviamente no queremos dejar un déficit a la universidad. También tenemos, por eso los compañeros del colectivo Círculo de los Comunes hicieron una propuesta que se ajusta al presupuesto de la universidad. Igual, también toca dejar en claro que aproximadamente 3.400 millones de pesos el Ministerio de Educación le giró a la Universidad del Tolima para pago de matrículas de estudiantes de estratos 1 y 2. Ahí las incógnitas que tenemos es, primero, cómo se va a manejar, cómo se va a distribuir ese dinero y quiénes van a ser los beneficiados, los estudiantes de presencial, de distancia, o cómo se va a dividir, ¿cierto? Entonces, frente a esto, la universidad no ha sido como clara con nosotros qué se va a hacer con ese dinero. Además, también tengamos en cuenta los estudiantes que están por generación E y los estudiantes que tienen becas por la gobernación del Tolima. Nosotros, pues, algunas colectivos, organizaciones, queremos hacer un derecho de petición, pues pidiendo la información completa a los estudiantes que son de estratos 1 y 2 de la universidad, para poder llevar un proceso transparente. Además que el rector pues ya se ha pronunciado, ya le hizo una carta abierta a Orozco, que es el gobernador actual en el Tolima, pero pues no hemos visto una respuesta, y pues
por mi parte, yo no veo una voluntad política por parte de la Gobernación del Tolima de querer financiar la matrícula, al menos de los estudiantes de estratos 1 y 2 de la Universidad del Tolima. Además, tampoco se han visto voluntad en cuanto a que Omar Mejía y el gobernador hablen con las otras gobernaciones que hay en los distintos, los otros departamentos donde se encuentran los CAT, para también hacer una propuesta para los estudiantes que son de esas ciudades, pero que estudian en la Universidad del Tolima a distancia. Ahí sí se ve una falta de voluntad política, eso sí lo insistimos y somos muy claros por parte de la Gobernación del Tolima, al no querer brindarle garantías para poder estudiar a los estudiantes de estratos más bajos. Sobre todo, obviamente hay que tener en cuenta que si se puede dar una posibilidad de un descuento del 30%, por lo mucho, a los estudiantes que son de estratos 3, 4, 5 de la UT, porque pues también tengamos en cuenta que esas personas no pudieron trabajar por todo el tema de pandemia, y pues esta situación por la que está atravesando el país deja claro que la educación pública aquí en Colombia no es un derecho fundamental como está en la Constitución, sino que estudiar es un privilegio de clases. Bueno, ahí estaban las palabras de María José, quien, como hemos venido mencionando, pues tuvo problemas para conectarse con la plataforma, pero nos deja algunas de las reflexiones y de la organización a la cual pertenece, que es la FEU. Ella también es delegada ante el nivel nacional. Juan Camilo, cuéntanos un poco entonces de la situación actual de la Universidad del Tolima. Nos hablaba María José en el audio sobre esa propuesta que ustedes a través del Círculo de los Comunes están realizando, y con esto finalizaríamos ya pues este Facebook Live. Bueno. Activa el micrófono. Gracias, María José, a pesar de que no pudo estar, pues fue recursiva y hizo su intervención. Y bueno, respecto a la Universidad del Tolima, pues vamos a hablar un poco, pero quiero manifestar que no vamos a singularizar el problema de la universidad, sino que por el contrario vamos a rescatar realidades compartidas que no solo son de esta región, sino que corresponden a todo el país y principalmente a aquellos lugares donde, digamos, las instituciones no llegan, ¿no? Este es un país centralizado, Bogotá, es Medellín, es Cali y en cierta medida Bucaramanga, pero aquí queremos decir que también esta propuesta que estamos promoviendo de alguna u otra manera va a servir de insumo para las otras universidades públicas regionales. Bueno, arrancamos. Es un tanto fácil decir cuánto se debe financiar. Matrícula cero en la Universidad del Tolima cuesta alrededor de 27.000 millones de pesos al año, alrededor de 13.000 millones para pregrado presencial y alrededor de 15.700 millones para pregrado a distancia. Con esto, en inicio, concluimos que la educación a distancia en la Universidad del Tolima es un monstruo gigantesco, ¿sí?, que tiene ciertas complejidades y de lo cual debemos cuidarnos en la contingencia, y que la virtualidad no sirva para aumentar la cobertura y llevar a una educación que no sea de calidad, sino que sirva para que las universidades aumenten cobertura y se vuelva un negocio de autofinanciación. Entonces, a tener mucho cuidado con esas políticas educativas expansivas. ¿Listo? En la Universidad del Tolima hemos entendido que la fórmula de la financiación debe ser distinta en definitiva. Debemos dejar de centralizar el discurso hacia el gobierno nacional, dejar de depender siempre de las transferencias que hace en las, digamos, para funcionamiento, para inversión, sino que debe adoptarse otra fórmula un tanto más descentralizada. Entendemos que las entidades territoriales deben aportar a las universidades de su región,
el departamento del Tolima, para nuestro caso, debe aportar a la universidad, la alcaldía debe aportar a la universidad. Los estudiantes de modalidad presencial, pregrado, alrededor del 50% son de Ibagué. Es decir, que la Universidad del Tolima está educando bastantes estudiantes de Ibagué, de la cabecera municipal, y por lo tanto tiene un compromiso muy grande con la universidad. Entonces, nosotros proyectamos una serie de escenarios que nos dan pues distintas cifras, unas cifras más, digamos, prudentes que otras, sin ir a afectar las finanzas de la institución, porque no podemos recaer todo en las finanzas que tiene nuestra institución, porque el músculo financiero es bastante débil. Somos una universidad regional, una universidad pequeña, una universidad que participa 1,8% en el presupuesto nacional. Entonces, pues los estudiantes debemos entender que la discusión no es solo irse a sentar con las directivas, la discusión es incluir otros actores como la gobernación, como la alcaldía, por ejemplo, porque al final de cuentas la universidad no solo le pertenece al estamento estudiantil, sino a esos padres de familia que a futuro van a enviar a sus hijos a estudiar y, bueno, a la ciudadanía en general. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla un poco, algo muy rápido, algo sencillo. No sé si la pueden ver, me avisan, por favor. Sí, Vale. ahí la vemos. No vamos a entrar en detalles por modalidades, simplemente ese es el panorama. Lo que nosotros proponemos es que la universidad para el semestre que viene pues necesita alrededor de 7.550 millones de pesos para financiar a pregrado, discriminado por estratos, ¿sí? Financiar el 100% de estrato 1 presencial, el 80% de estrato 1 distancia. Hacemos una diferenciación estratificada para que se le pueda dar a la mayoría de los estudiantes hasta estrato 3 y ayudar en cierta porción a estrato 4, ¿sí? En total podríamos impactar a 19.571 estudiantes de la Universidad del Tolima. Entonces, pues, ¿cómo se consigue ese dinero? Ese dinero se consigue con el gobierno nacional, pero también con las entidades territoriales, ¿sí? Por ejemplo, la universidad tiene unos descargos, ha descargado o ha reordenado el gasto de cierta manera para atender la contingencia, por lo que debe tener en cierta medida un superávit, ¿sí? Siendo austera en ciertos gastos, pero tenemos que colocar todos esos actores, gobierno nacional, alcaldía, el departamento, la universidad, y pues bueno, es bastante sencilla la fórmula, ¿sí? Es bastante sencilla, no tiene que complicarse, pero el sustento que hay detrás de esto es que las entidades territoriales deben aportar, y sin ellas definitivamente no vamos a poder avanzar mucho, ni vamos a poder detener esa gran deserción que se aproxima para el semestre B de 2020. Aquí hacemos una gran invitación a que el estudiantado no sea miope y deje de pensarse las cosas para el semestre de 2020 y para lo que sigue una normalidad como la que teníamos el año pasado. De aquí deben hacer una política de educación superior que financie la matrícula como primer paso al costo de la educación cero. ¿Listo? Entonces, el movimiento estudiantil debe ser osado en este aspecto, debe ser coherente con las cifras, debe ser coherente con la financiación o las finanzas que tiene cada institución pública de educación superior, pero debemos ser prospectivos, no solo quedarnos en la coyuntura. Entonces, pues bueno, esto se mueve y digamos es un tanto pedagógico con preguntas que de pronto les puedan hacer a ustedes, pero bueno, sería escucharlos, escuchar a las personas que nos están viendo, que nos pregunten cómo funcionaría esto, cómo se haría, cómo se implementaría. También invitarles a que
el estrato no es una buena medida, no es una buena métrica para financiar a los estudiantes más vulnerables, ¿sí? Las universidades no tienen una cartografía social de cuáles son los estudiantes que están recibiendo. Simplemente preguntan un estrato, un CISBEN, medianamente la condición socioeconómica y ya. Y eso es un riesgo moral que tenemos ahí al financiar a personas tal vez de estratos muy altos, disfrazados de personas vulnerables, ¿sí? Pero es culpa del diseño institucional, de recibir estudiantes simplemente para sostener la universidad como un negocio, más allá de pensar pues, en ellos como, digamos, un actor importante en la sociedad. ¿Listo? Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias por esbozarnos esa propuesta de manera clara, en donde todos deben aportar, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Gobierno Nacional. Yo pienso que la invitación para el estudiantado, y no solamente el estudiantado, porque no es un tema que debe ser simplemente la comunidad académica, sino de la comunidad en general, y por eso hemos querido tocarlo acá también. Invitar a la gente a que se involucre en esta lucha que se está dando, que finalmente es por el bien de la sociedad en conjunto, no simplemente, como usted bien lo decía, a corto plazo para lograr esta matrícula cero, sino que sea el comienzo de una propuesta colectiva en donde verdaderamente podamos entender esa educación superior como un derecho fundamental y que sea de calidad la misma. Entonces, es muy importante todos los aspectos que hemos enunciado. Dice por aquí en un comentario Johan Morales, el día de mañana frente a la Universidad del Tolima, asamblea. No sé si sea confirmada esta información o a qué hora sea. Igualmente, para que las personas de la comunidad universitaria estén pendientes de los diferentes canales de comunicación en donde se discutan y se apropien de no solamente la propuesta que da Juan Camilo, sino que se nutra y sea una propuesta colectiva. Bueno, un mensaje final ya cerrando de despedida. Nos envía María José. Juan, una propuesta. Me gustaría que, por supuesto, con lo que dijo Juan Camilo y también escuchando a María José, y yo creo que también con tu liderazgo, Juan Diego, yo les propongo, digamos, también escuchándote por lo que son los representantes ahí del departamento. Si les parece, podríamos hacer una solicitud formal al gobernador del Tolima y al alcalde de Ibagué sobre esta propuesta que nos está haciendo Juan Camilo, que está detallada, tiene números, tiene proyección, tiene todo, y es así, digamos, así, siempre todos los estudiantes y todos los que están en el marco de toda esta lucha, siempre es así con dateados, porque la propuesta siempre está presente. Podríamos hacer una carta formal, yo me encargaría de hacerla firmar de la mayor cantidad de congresistas, senadores y representantes, porque pues esta apuesta no simplemente es una apuesta de los representantes del Tolima, quieranlo o no lo quieran, digamos, más allá de lo que ellos hagan o no hagan, podríamos hacer esa apuesta y haríamos, se me ocurre, una firma colectiva de la mayor cantidad de congresistas con la propuesta, una carta formal firmada por congresistas y formada por ustedes, digamos, por todos los jóvenes que quieran firmar de la universidad, lo ponemos a rotar por todos lados, las organizaciones, que se vea la diversidad de jóvenes y de organizaciones. Si les parece, si puede ser una buena iniciativa, yo me pongo a su disposición, a su servicio para poderla hacer, sobre todo porque es que no sé en la Universidad del Tolima, en la Universidad Nacional, yo que estoy estudiando el doctorado, se acaba el semestre ahorita el 25 de julio, y pues ya en 2 semanas después ya empieza otra vez la nueva dinámica y el tema de la matrícula tiene que empezarse a mirar, así que a su disposición si les parece esa propuesta. Por supuesto, sería pues muy idóneo arrancar lo más pronto posible pues con esta iniciativa, David, ya que el semestre ya pronto termina y la universidad requiere urgentemente ingresos, bien sea los estudiantes, bien sea la gobernación, bien sea la alcaldía, recordando que los ingresos por matrícula son los más líquidos, son los con los que se paga a los administrativos, a los docentes, entre otros gastos que salen de la caja
¿sí? Entonces sería muy fructífero coordinar de pronto con Juan Diego, con María José, con las personas que están en contacto directamente pues, contigo, para arrancar ojalá mañana mismo. Perfecto, si te parece, Juan Diego, que de pronto tú nos ayudes como a dinamizar y a coordinar y pues Sí, para claro, a mí me parece perfecto. y hacemos para el gobernador, para el alcalde, Claro. para el ministerio, para el MIN, para el Ministerio de Educación, ¿no? Que no se nos olvide los ministerios, ¿sí? Porque tiene que ser tripartito. Y hasta para la misma universidad también podríamos mandarlo, porque en la universidad también algo puede disponerse, así como en la Universidad de Cundinamarca. Esas son las experiencias que uno va tomando y va viendo, porque es posible. O sea, eso hay que hacerle y creo que podemos montar bien y mostrarles más, siempre se lo mostramos, pero ahora más el beneficio de una apuesta como estas en plena situación. Así que de una, yo espero más bien que ustedes me den la instrucción, lo que haya que hacer y yo me encargo de consolidarlo y poner más detrás de los congresistas a que nos ayuden con esta iniciativa. De una, echémosla adelante. Listo, perfecto. Por supuesto. Listo, súper, chévere. Listo, perfecto. Si me permiten, entonces les voy a poner también el audio de... ¿Me escuchan? Sí. Aló, aló. Si me permiten, para finalizar, ya para despedirnos, les voy a poner el audio de María José de cierre y haríamos también, David, un audio, no, perdón, porque ya estamos aquí en vivo, una intervención tuya de cierre y también lo mismo de Juan Camilo, quedando como esta tarea importante, pues de coordinar esta comunicación conjunta para darle fuerza a través de la bancada alternativa a esta propuesta al Congreso. Juan Camilo, ¿quieres añadir algo para terminar? Sí, invitar a, no está de más, a la alcaldía, a la gobernación, a que pues, apoyen. No ser ingenuo, sí, pero no está de más el formalismo, no está de más sentarnos a estudiar la universidad. Desde un compañero por acá, por el Facebook, que cada realidad financiera es distinta. Esto es cierto, sin embargo, hay unas realidades compartidas y es esto de las entidades territoriales que amerita un compromiso para financiar las universidades regionales, ¿sí? Bien lo está tratando de hacer el distrito con la universidad distrital, no sé, la Universidad Nacional. La propuesta es mucho más elaborada, lo que les mostré es un resumen, pero pues en aras de no aburrir a la audiencia mostrando muchos datos, pues resumimos en el grueso que se requiere. Entonces, pues bueno, saludar el espacio, muchas gracias, quedamos a la expectativa de que desde el Congreso se pueda promover esta amable iniciativa y esta misma semana estar sentados con los actores como el departamento, el municipio, buscando soluciones expeditas a la coyuntura. Perfecto, muchas gracias, Juan Camilo. David, tu intervención de cierre, también para invitar a la comunidad de la Universidad del Tolima y pues de todo el departamento a que se apropie de este proceso de matrícula cero y en general por la lucha por la educación. Agradeciéndoles enormemente este espacio, el aprendizaje colectivo, la reflexión colectiva, este intercambio de saberes. Les agradezco muchísimo a Juan Diego, bueno, María José con los audios. Lástima no poder tenerte en el diálogo constante con nosotros. Y bueno, saber que decirles de todo corazón que la causa estudiantil es nuestra causa. Digamos, lo decimos desde la parte institucional del Congreso, pero también desde afuera. Desde antes de estar acá en el escenario del Congreso, yo llegué hace 2 años, pero antes siempre he estado, no he capado lucha estudiantil, lo he hecho como estudiante y por fuera también. Esto hace parte de esa gran causa colectiva que debe ser esos acuerdos fundamentales como sociedad, esos acuerdos fundamentales en lo que hemos llamado los nuevos pactos ecosociales que deberían ser para el siglo XXI. La educación es de los puntos iniciales de acuerdo entre todos y todas
sectores políticos, sociales, económicos. Lástima que muchos todavía no lo vean así, pero esta excusa de lo que ha propiciado la crisis del COVID nos ha permitido y nos puede permitir posicionar temas. Y yo creo que ese es mi mensaje final, esto como una oportunidad de poner la agenda en la educación más de lo que lo hemos puesto, mucho más, mucho más. Y cuando decimos que hay que poner la agenda en la educación, es que esta agenda de la educación de educación superior debe salir más de nuestra discusión universitaria, sino debe instalarse como sentido común y como imaginario colectivo en la sociedad en general. Es ahí donde ganamos. Cuando esto se vuelve ya una necesidad colectiva social, más allá de los movimientos estudiantiles, de las organizaciones estudiantiles, de los estudiantes organizados, porque la gran mayoría no son organizados. Así que por eso celebrando este espacio, todos estos espacios de comunicación nos permite ir posicionando ese tema, y les digo que cuenten con nosotros, cuenten conmigo de la manera más abierta, transparente, para poder canalizar todas esas demandas, y bueno, que la lucha continúa. Y recuerden, muchachos, como decía aquel argentino que se caminó toda Sudamérica, que sepan los nacidos y los que van a nacer que nacimos para vencer y no para ser vencidos. Así que en la lucha siempre. Perfecto, Gracias. bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Tengo aquí un problemilla para reproducir el audio de María José en mi celular. Ahorita se me trabó el WhatsApp, entonces no lo he podido reproducir, pero bueno, creo que vamos cerrando. Listo. Igualmente vamos a coordinar. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hubo momentos donde llegamos a tener 60 personas en línea: Sebastián Plazas, David Marín, Miriam Mallorca, Johan Morales, Cristian Castillo, Brian González, Yuse Perdomo, Juan Arcia Sandoval, Juventud Humana, Jorge Renza, etcétera. Todas las personas que se conectaron, mil gracias. Nosotros queremos que lo que se ve como muy lejano para mucha gente, que es la política, y lo que se ve perverso, la política, sea vista de otro modo, y nosotros la entendemos es como una discusión colectiva sobre los temas fundamentales de la sociedad. Por eso hacemos este tipo de foros, y por eso desde diferentes iniciativas buscamos es que la gente tome conciencia y que pueda tener argumentos para contrarrestar lo que dicen los medios de comunicación, para contrarrestar lo que dicen las personas que han estado en el poder. Entonces, lo importante es que conservemos esa esperanza en estos momentos más difíciles de que el mañana puede ser mejor en nuestro departamento, y que mejor que la lucha por la educación para seguir. Entonces, muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Juan.